Hola corazones, soy Encarna Salcedo y os doy la bienvenida a este interactivo tan especial en el cual hoy vamos a hablar sobre qué te esconde esa persona, ¿no? Porque hay muchas veces que tenemos incertidumbre con las acciones que hacen las personas con las que estamos, ¿no? Y nos da la sensación que esconden algo, ¿no? Entonces, pues hoy vamos a hablar de ello, de qué esconde esa persona, si esconde algo, a lo mejor no esconde nada. Así que vamos a ir comenzando. Ya sabéis que siempre iremos un poquito más allá, ¿eh? Vamos a ver qué esconde esta persona, qué va a pasar de cara a futuro entre vosotros, si realmente tiene sentimientos, bien, pues todo ese tipo de cosas. Vamos a ver. Bueno, por lo que veo, en un principio es una persona que de repente podría estar comenzando a alejarse, ¿bien? Y en cierto modo como que esta persona pues ahora mismo habla mucho de ir como a un lugar del pasado o algo por el estilo, ¿no? Como que solo ve la posibilidad de avance en su vida en un lugar del pasado, ¿bien? Pero esto es lo que a ti te puede estar extrañando un poco, ¿no? Es el de repente que cambie y que el lugar del pasado pues sea todo lo factible, ¿no? Yo te voy a decir, esta persona es una persona que no ha cerrado un ciclo en su vida, que hay una persona en ese lugar y por eso tanta insistencia, ¿no? en ese lugar del pasado, ¿no? Entonces, lo que tiene pensado esta persona, te voy a decir cómo lo veo. Tiene pensado ir a ese lugar o encontrarse con esta persona del pasado y tantear el terreno, ni más ni menos. ¿Por qué? Es una persona que no te dejará o no desaparecerá, mejor dicho, por completo hasta que no tenga asegurada otra historia, ¿vale? Pero yo veo aquí que esta persona que está en otro lugar no puede darle, no puede ofrecerle tampoco lo que es una relación. Yo no veo que le pueda ofrecer una relación, ¿bien? Entonces, ¿qué pasaría aquí realmente? Vamos a ver. Vamos a ver qué pasaría. Voy a ponerlo así. Esta persona no puede volver al lugar del pasado. Puede visitar, así lo dicen las cartas, puede visitar el lugar del pasado, pero no puede volver definitivamente. Eso por un lado. Y por otro lado, tengo que decir que esta persona del pasado no se plantea una historia de amor, ni mucho menos. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que oculta esta persona realmente? Pues lo que oculta esta persona realmente son unas comunicaciones que tiene con una persona del pasado. Eso es lo primero que oculta. Lo segundo es que como que quiere hacer movimientos en su vida para tener, vamos a decirlo así, un acercamiento a la persona del pasado. ¿Qué va a pasar entre vosotros dos? Yo no veo una ruptura entre vosotros, yo veo un parón, ¿vale?
un parón en la historia. Incluso en ese parón, esta persona, digamos que te haría saber, en cierto modo, con sus acciones o con sus palabras, que no tiene muy claro qué es lo que quiere a nivel sentimental, ¿vale? Esto te lo podría hacer saber esta persona. Pero el no tenerlo claro, esto es muy relativo aquí. Lo primero, lo que esta persona tiene que tener claro es dónde quiere estar. Eso es lo primero. Entonces esta persona está mezclando lo sentimental con el lugar donde quiere estar. Y luego aparte es una persona que cualquier movimiento que haga, tienes que tener en cuenta que lo va a hacer siempre en beneficio propio. Vamos, que es una persona un poco egoísta. ¿Bien? Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más. Mucha indecisión la que tiene a día de hoy esta persona, pero también te voy a decir algo que yo estoy viendo aquí. Lo estoy viendo yo, te lo estoy diciendo yo y te lo va a decir otra persona, ¿vale? Que de todas maneras ahora vamos a ver los sentimientos, porque yo en este tipo de cosas no creo mucho, pero bueno, y si hay sentimientos no tiene por qué pasar nada. Yo sí veo algo oscuro en esta persona, ¿no? Yo veo algo oscuro, yo veo que toda esta indecisión que pueda tener a día de hoy esta persona puede tener que ver también con ciertas, ¿qué te digo yo? Velitas y cosas de estas que se hacen, de brujerías y todas esas cosas, que yo ya sabéis cómo pienso con el tema de las brujerías. No es una cosa que a mí me genere una credibilidad, una brujería, que una brujería tenga el poder de que una persona se aleje y demás. Pues pienso que si hay sentimientos no tiene ningún poder de hacer que esa persona deje de sentir. No sé. Yo pienso que uno deja de sentir por las acciones, no por la brujería. ¿Ven? Así que aquí lo que dicen las cartas, que esto lo vas a saber, ¿bien? Y que a raíz de saber esto, como que tú, en cierto modo, estás muy cansado o muy cansada ya de tanta, vamos a decir, indecisión de esta persona, y decides, vamos a decir, cómo apartarte, ¿no? Pero en el momento que tú decides apartarte, que lo decides por ti mismo, porque no quieres más estas indecisiones en tu vida, dice, en ese momento sucede algo inesperado, algo que tú no esperas. Vamos a ver qué es eso. Vamos a ver qué es eso que sucede que tú no esperas. Esta persona vuelve. Pienso que la mayor indecisión y mayor agotamiento psicológico por tu parte es el que esta persona esté en otro lugar, ¿no? Y que tú, por ejemplo, estés como en discusión con esta persona y no puedas tener a esa persona enfrente para concretar esa discusión, para bien o para mal, pero para concretar. Y este es el mayor agotamiento por tu parte, ¿no? Entonces, ¿qué es lo inesperado? Que tú piensas que esta persona, digamos, se va a quedar en ese lugar, y lo inesperado es que esta persona vuelve, ¿no? Viaja, vuelve, se acerca. ¿Y de qué manera se acerca esta persona? ¿De qué manera vuelve esta persona? Pues esta persona
viene, te voy a decir jodido o jodida, viene mal emocionalmente. Y esto es lo que más te va a sorprender a ti. Entonces, a partir de aquí, ¿qué pasaría? Tú decides, también te lo digo. Porque yo te veo a ti con mucha duda a partir de aquí. Tú puedes tener un compromiso con esta persona a partir de este momento que hemos hablado, que vuelve mal y qué tal. Pero también te voy a decir algo, voy a ser muy sincera. Esta persona siempre estará a tu lado mientras que le interese. El día que no le interese, adiós, muy buena. Y no estoy hablando de intereses emocionales, estoy hablando de otro tipo de intereses. Esto es lo que tú te tienes que plantear aquí, ¿eh? Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más. Es una persona que en un principio veo a alguien que es muy diferente a ti. Es muy diferente. Yo quizás te veo a ti más dependiente, ¿no? Del amor, dependiente del amor, vamos a decirlo así. Y esta persona es como más necesita siempre despertar algo, ¿no? Algo nuevo, no despertar algo nuevo, ¿vale? Vamos a ver los sentimientos de esta persona hacia ti. Yo no te voy a decir que no tengas sentimientos. Yo no te voy a decir que no. Pero, ¿qué es? Aquí lo que tendríamos que preguntar es, ¿qué es lo que le enamora a esta persona? ¿Le enamora tu manera de ser? ¿Le enamora tu físico? ¿O le enamora la calidad de vida que le puedas ofrecer? Esto es lo que le enamora a esta persona. La calidad de vida que le pueda ofrecer otra persona. Y en este caso es igual. Entonces, su manera de querer, su manera de amar es esta. Y esto no quiere decir que a otra persona la vaya a amar o lo vaya a amar diferente. No, porque es su manera de querer. Y esto no va a cambiar realmente. Esto no va a cambiar. Vamos a ver qué más. Puedes reiniciar esta historia, así lo dicen las cartas, como yo te he dicho antes, que pasará algo inesperado cuando tú ya decidas, venga, hasta aquí hemos llegado. Pasará algo inesperado, esta persona se acerca a tu vida de nuevo, ¿bien? Y a partir de ahí, tú inicias una relación con esta persona. Y sale clarísimamente. Y una relación, posiblemente no, una relación estable. Eso sale claro. Ahora, y te lo he dicho antes y te lo digo ahora, en un futuro podrías decepcionarte muchísimo con esta persona.
Así que aquí yo diría que cada uno pues decide, pero yo por lo que veo en las cartas, pues parece ser que sí, que tú vas a vivir esa historia, pero que al igual que la vas a vivir, te darás cuenta de lo que yo te estoy diciendo, que es una persona que hoy está aquí y está bien contigo, pero mañana puede estar en otro lado porque haya visto algo que le interese más o algo por el estilo. Vamos a ver cuándo se acercaría a esta persona, en el caso de que muchos de vosotros, pues esta persona ya se haya alejado, ¿eh? A lo largo del mes de mayo. A lo largo del mes de mayo, finales de mayo, es cuando se acerca a esta persona de nuevo. En el caso del que ya se haya alejado esta persona, bien, pues ese es el momento en el que esa persona se acercaría. Creo que en esta lectura habrá quedado algo en el aire, ¿no? El tema de que si existe una posibilidad de volver con esa persona del pasado, si van a tener encuentros y demás. Vamos a aclarar eso un poco. Hay comunicaciones, ¿eh? Muchas comunicaciones entre ellos. Eso sí sale. ¿Posibilidad de vuelta? No. No, porque además te voy a decir algo. Es que esta persona no va a dejar a la parte oficial por esto. Y luego, claro, yo pienso que la persona con la que tú estás o has estado, pues tiene una fantasía en su cabeza, porque piensa que con esa persona o en el lugar donde está esa persona va a tener oportunidades de todo tipo, pero te digo de todo tipo, y aquí las cartas no dicen eso, o sea, no hablan de que aquí esta persona vaya a tener oportunidades, ni de trabajo. Es como si esta persona pensara que la persona del pasado le va a sacar las castañas del fuego, no sé, algo así. ¿Bien? Entonces yo te diría, no existe posibilidad realmente de que vuelva con esa persona del pasado. En el caso de que hayas encuentros y demás, yo lo que más veo son comunicaciones entre ellos. Encuentros sexuales, vamos a ver. Bueno. A mí es que realmente las cartas no me hablan de un encuentro sexual, ¿eh? Igual ellos, mira, pueden tontear, o esta persona puede tontear, vamos a decirlo así, pero de ahí a que la otra persona le dé pie a ese encuentro, como puede ser un encuentro sexual, yo no lo veo. Realmente. Yo no lo estoy viendo. Por eso te digo que yo ahí no veo una oportunidad. Yo lo que veo es una paja mental que se ha hecho esta persona. Que es una persona muy estratega, que piensa que esta persona le va a dar el oro y el moro y luego no le va a dar nada. Por eso esta persona vuelve de la manera que vuelve. Y ahí ya a partir de ahí tú decides. Yo te voy a decir que repitiéndose la misma cosa en dos tiradas, como se ha repetido, que han dicho que sí que vas a vivir una historia, pero cuidado que en un futuro esta persona te la haría de nuevo. Yo de ti me plantearía muy bien esta historia antes de formalizar. O sea, vive la historia, pero si puedes alargar, ¿no?, esa formalidad, mejor, ¿eh? Ya me contaréis. Bueno, mis queridísimos, ¿qué más? Que deciros que espero que os haya gustado este vídeo. Como siempre, deciros que no olvidéis suscribiros a mi canal para no perderos nada y no olvidéis activar la campanita, muy importante. Te mando un besito fuerte y nos vemos en el próximo vídeo.